El otro día estaba en una cafetería y me quedé observando a la mujer de la mesa de al lado. No le hacía caso a su café. Ajá. Tenía los ojos clavados en el teléfono con una intensidad casi física. Sí, te la imaginas perfecto. Cada pocos segundos tocaba la pantalla, la despertaba, deslizaba el dedo por una bandeja de entrada que seguro estaba vacía y lo volvía a bloquear. Y así, una y otra vez. El ciclo infinito. Y su pierna rebotaba sin parar, con una energía frenética. La cara era una máscara de tensión total. Parecía que se preparaba para un choque, pero solo estaba ahí, sentada. Vaya. Cuando por fin le vibró el teléfono, vi cómo todo su cuerpo se estremeció y luego como que se desplomó. Una mezcla rarísima de alivio y agotamiento. Y ni siquiera parecía una buena noticia, ¿sabes? Claro. Era más como si por fin, le hubieran dado permiso de volver a respirar. Y ahí me di cuenta de que siempre vemos la espera como tiempo muerto, como un vacío. Sí, como una pausa entre lo que importa. Pero al verla a ella, quedó clarísimo que esperar no es nada pasivo. Es un proceso activo, súper agotador, que te está reconfigurando el cerebro y el cuerpo en tiempo real. Es que diste en el clavo. Casi todos asumimos que, recibir una mala noticia es el peor escenario posible. Pero la neurociencia sugiere algo mucho más inquietante. A ver. Tu cerebro prefiere por mucho un no definitivo a un quizás que se alarga y se alarga. En esos momentos, la barrita de carga que se congela, el ascenso que no se confirma, la llamada del médico que no llega. Sí. Ahí tu sistema nervioso entra en un estado que llamamos error de predicción de recompensa y es mucho más desgastante que el resultado que tanto temes. O sea, la incertidumbre es peor que la certeza de algo malo. Exacto. Ese giro de la esperanza al pavor físico no está sola en tu cabeza, es una alerta roja biológica. Es que estamos corriendo un software paleolítico en un hardware del siglo XXI. Me encanta esa analogía. Para nuestro cerebro primitivo, el silencio, la incertidumbre, no significa está ocupado o no hay señal. Significa peligro. Significa el exilio de la tribu. Y en la sabana, el exilio era una sentencia de muerte. Por eso, mientras esa mujer esperaba un simple mensaje, su amígdala no procesaba una distracción moderna. Estaba luchando por su supervivencia. El no saber es precisamente lo que nos rompe. Y esa imagen del software paleolítico es perfecta, porque explica muchísimo de lo que pasa hoy en el mundo corporativo. Pienso en los hubs tecnológicos de México, donde todo es tan vertiginoso. Claro. Se habla mucho de este fenómeno, del ghosting laboral. Totalmente. Es una práctica cada vez más y más extendida. Imagínate el caso de, llamémosle Mateo, un desarrollador de software en una de estas empresas en Ciudad de México. Ok. La compañía anuncia una reestructuración. Y de pronto, silencio absoluto. Mateo lleva 2 semanas sin saber nada, refrescando su correo cada 5 minutos, esperando un email que le diga si su puesto sigue existiendo o no. Y lo terrible es que su cuerpo no está simplemente esperando, está en plena crisis. Exacto. Para el cerebro de Mateo, este silencio no es una simple falta de comunicación, es una señal de amenaza existencial, neta. Sus glándulas suprarrenales están bombeando cortisol, la hormona del estrés, a todo lo que dan. Como si estuviera frente a un depredador. Es la mismita respuesta biológica que tendría un ancestro nuestro, al darse cuenta de que la tribu lo abandonó. El silencio de sus jefes es literalmente un rugido de peligro para sus circuitos neuronales. ¡Qué fuerte! Entonces, el estrés no viene del miedo a ser despedido, sino de la falta de una respuesta. De cualquier respuesta. El cerebro prefiere escuchar «estás despedido ahora mismo» que esperar una semana más sin saber. Sin la menor duda, porque lo que está en juego es un mecanismo cerebral muy básico, el error de predicción de recompensa. Cuando Mateo espera una respuesta, su cerebro predice una recompensa. La recompensa es la certeza, la claridad. Justo. Y cuando esa claridad no llega, no es que se quede en un estado neutro. Lo que pasa es que sus niveles de dopamina, el neurotransmisor del placer, de la motivación, caen en picada, por debajo de su nivel normal. O sea, es un castigo, bucle, ¿no? Repasando cada correo, cada junta, buscando el error que cometió como si estuviera depurando código. Así es. Y ese desgaste biológico que es invisible es devastador para la empresa. Aniquila la innovación. Es imposible pedirle a alguien que sea creativo, que piense fuera de la caja cuando su cerebro primitivo está convencido de que está a punto de morir socialmente. Claro, tiene un costo económico real. Por supuesto.
La productividad se desploma, la retención de talento se va al suelo. La gente no aguanta trabajar en un estado de alerta crónico. Se queman y se van a otro lugar que les ofrezca, como mínimo, la recompensa de la certeza. Claro, porque el premio que busca el cerebro no es conservar el trabajo, es la certeza. Y si la empresa te la niega, te está atacando a un nivel muy fundamental. Es brutal. Y esta dinámica, esta tortura biológica, no se queda en la oficina. Para nada. La vemos magnificada y quizá de forma aún más intensa en la vida personal. Definitivamente. Y el epicentro de esto hoy en día son las aplicaciones de citas. Totalmente. Pensemos en Elena, una estudiante en Guadalajara. Tuvo una cita increíble, la conversación fluyó, hubo química, todo perfecto. ¿Y ahora? Nada. Silencio. Silencio. Espera un mensaje que no llega. Y ese teléfono se convierte en el centro de su universo. Y lo que le pasa al cerebro de Elena es que, sin saberlo, ha entrado a un casino. El diseño de estas aplicaciones se basa en un principio psicológico muy poderoso. ¿Cuál? Se llama refuerzo intermitente o programa de recompensa variable. Es el mismo mecanismo que hace que las máquinas tragamonedas sean tan adictivas. Claro, la maquinita. Por eso se siente tan compulsivo. No es que uno no tenga autocontrol, es que el sistema está diseñado para secuestrarte el cerebro. Exacto. No te dan un premio cada vez que jalas la palanca o cada vez que revisas el teléfono, pero la posibilidad de que la próxima vez sí haya un premio... Te obliga a seguir jugando. Exactamente. Y ese silencio digital, esa ambigüedad, no es solo mala educación, es una táctica. Una táctica. Sí, activa en el cerebro las mismas áreas que se encienden con el dolor físico. El rechazo social y la incertidumbre duelen, literalmente. Además, altera por completo el sistema de apego. La persona queda atrapada entre el love bombing, ese bombardeo inicial de afecto. Y el abandono abrupto y sin explicaciones del ghosting. Justo. Entonces, estás operando con un software evolutivo diseñado para conexiones estables en un ecosistema creado para la gratificación instantánea y el rechazo invisible. Y el choque de esos dos sistemas es lo que está generando esta epidemia de ansiedad. El cerebro no entiende la diferencia entre ser ignorado por un match en una app y ser expulsado de la cueva. La respuesta de pánico es la misma. Es la misma. Y la acumulación de estas pequeñas activaciones del sistema de amenaza a lo largo del día, de la semana, contribuye de forma significativa a los cuadros de ansiedad y depresión que vemos sobre todo en adultos jóvenes. Frente a todo esto, la pregunta es obvia. Si estamos programados con este software paleolítico que reacciona tan mal a la incertidumbre moderna, ¿estamos condenados? ¿Somos marionetas de nuestra biología? No, no necesariamente. ¿O hay alguna forma de entrenarse, de actualizar nuestro sistema operativo para no colapsar ante un quizás? Sí la hay. No es fácil, pero es posible. Pensemos en un entorno de máxima incertidumbre, como la Bolsa Mexicana de Valores. El caos. Ahí opera gente como, digamos, Sofía, una analista financiera cuyo trabajo es tomar decisiones millonarias con información incompleta y en un ambiente de volatilidad constante. El caldo de cultivo perfecto para un secuestro de la amígdala, como decías. Exacta. Al principio de su carrera, Sofía sucumbía al pánico. La falta de datos claros activaba su respuesta de lucha o huida y pues tomaba malas decisiones por impulso. Me imagino. Ahora, ella y otros profesionales en campos de alto riesgo se someten a protocolos de entrenamiento cognitivo muy específicos, diseñados para desacoplar esa respuesta de amenaza ancestral de las decisiones modernas. Suena a ciencia ficción. ¿Qué hacen exactamente? Lo que Sofía está desarrollando es algo que llamamos soberanía cognitiva. Soberanía cognitiva. Suena potente, pero ¿qué significa en la práctica? ¿Es como instalarle un antivirus al cerebro para que no entre en pánico? Esa es una gran analogía. No se trata de eliminar el miedo o la ansiedad. Eso es imposible. Claro. Se trata de impedir que esas emociones tomen el control del timón. Estos entrenamientos, que a menudo se basan en técnicas de la terapia racional emotiva, se enfocan en una cosa: identificar y reestructurar creencias irracionales que se activan automáticamente. ¿Como cuál, por ejemplo? Una creencia central que detona el pánico es: la falta de datos es una amenaza de muerte. El entrenamiento consiste en transformar conscientemente esa creencia en algo como: la falta de datos es una variable a gestionar. Es un cambio sutil en el lenguaje interno, pero que lo cambia todo. Neurológicamente es un mundo de diferencia. O sea, es aprender a ver el tigre en la habitación y en lugar de salir corriendo decirle:
Ok, eres un tigre, una variable importante que debo tomar en cuenta, pero no voy a dejar que tú tomes la decisión por mí. Esa es la clave. Le permite a Sofía evitar el secuestro de la amígdala, ese momento en que la parte racional del cerebro se apaga y el centro del miedo toma el control. Aprende a observar la incertidumbre sin que su sistema nervioso la interprete como un depredador. Desde el silencio de una oficina hasta la pantalla de un teléfono, esta incertidumbre moderna explota una vulnerabilidad ancestral. Así es. Nuestro software paleolítico, que está diseñado para un mundo de amenazas físicas inmediatas, se sobrecarga en este entorno digital de ambigüedad constante y nos deja en un estado perpetuo de alerta biológica. La espera no es un vacío, es un proceso activo que consume nuestros recursos cognitivos y emocionales. Reconocer que la preferencia del cerebro por un no definitivo sobre un quizás persistente no es un fallo, sino una característica fundamental de nuestro sistema operativo es el primer paso. Aprender a navegar este estado de incertidumbre a través de la conciencia y el entrenamiento se está convirtiendo en una de las habilidades de supervivencia más críticas del siglo XXI.